Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 23 de mayo de 2024 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 16 de mayo de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 026 diagonal 2021 diagonal 1 romano -A, en cumplimiento ejecutoria pronunciada por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito dentro del juicio de amparo directo 60 diagonal 2023, cuya instancia fue promovida por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 30 de mayo de 2022 emitida por la primera sala unitaria, proyecto por el que se deja sin efecto la resolución materia de la concesión del amparo y se propone modificar parcialmente la sentencia definitiva en materia del recurso de revisión, condenando a la autoridad demandada a pagos en cantidades de 20,000 y 505,575 pesos por concepto de diversas prestaciones con motivo de despido injustificado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 035 diagonal 2021 diagonal 1 romano -A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 7 de marzo de 2024 emitida por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar la sentencia recurrida, así como declarar sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 002 diagonal 2024 diagonal 1 romano -A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 4 de enero de 2024 emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado y la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El cuarto es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 031 diagonal 2023 diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 1 de noviembre de 2023 emitido por la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen proyectos programados a discutir. Siguiente punto, el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Punto número 9, asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Debiendo destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día referido, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado.
Señores magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para la presente sesión? A favor. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria del 16 de mayo de 2024, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria previamente referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 16 de mayo de 2024. Instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución o recurso de revisión dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo dentro del juicio de nulidad 26/2021/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo a exponer enseguida el sentido del proyecto. Como lo señalé, el presente asunto deviene del expediente 26/2021/1 romano-A, y la demanda se presentó como antecedentes contra la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial del Estado de Tamaulipas y Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se interpuso la demanda el 26 de marzo de 2021. El acto impugnado fue la nulidad de la resolución del 28 de enero del 2021. Se contesta la demanda y una vez hecho todo esto, el 30 de mayo de 2022 se dictó sentencia en la cual se declaró infundada la única causal de improcedencia que invocó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para sobreseer en el juicio de nulidad. Asimismo, se decretó el sobreseimiento parcial únicamente respecto del pago del bono de antigüedad por 20 años laborados. Se determinó que no había operado la prescripción de la sanción impuesta en la resolución impugnada. Se decretó también la ilegalidad de la resolución del 28 de enero de 2021 y se absolvió a las autoridades demandadas al pago del impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Asimismo, se condenó a las demandadas al pago de la indemnización a favor del actor en la cantidad de 494,875 pesos. También se absolvió a las demandadas al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo correspondientes al año 2020. Asimismo, se condenó únicamente al pago proporcional del aguinaldo correspondiente a la anualidad de 2021. Contra esta sentencia interpone el recurso de revisión y el 1 de diciembre de 2022 el Pleno de este tribunal dictó la resolución correspondiente a este recurso, confirmando la sentencia recurrida. Contra esto se va a un juicio de amparo y mediante prohibido del 16 de enero del 2023 se tuvo al actor promoviendo esta demanda de amparo directo contra la resolución emitida. Por oficio 4366/2024, que se recibió en este tribunal el 2 de mayo de este año, el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 10º circuito notificó la ejecutoria de 17 de abril de 2024, emitido dentro del juicio de amparo directo 60/2023, mediante la cual ampara y protege al actor, concretamente para los siguientes efectos. Primero, se deja insubsistente la sentencia reclamada. Segundo, dicte otra en la que reitere los aspectos que no fueron materia de concesión del amparo. 3. Se pronuncie sobre la procedencia de la prestación denominada Premio Estatal de Antigüedad. 4. Condena a las autoridades demandadas al pago de 20 días por año laborado, partiendo de la base de que el actor al momento de la separación ya tenía una antigüedad de 21 años de servicio. 5. Reitere la condena
al pago de las prestaciones que estimó procedentes, pero deberá corregir la incongruencia de que se da noticia en esta ejecutoria y fundar y motivar su decisión del por qué el importe de 1,274.72 pesos, identificado con clave 36 relativo al ISR a cargo del trabajador pagado por el patrón, se cubriría al actor por el patrón a efecto de determinar la percepción diaria ordinaria. Y sexto, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, decida lo que en derecho estime procedente. Es así que en acatamiento a esta resolución de amparo y haciendo un nuevo estudio sobre los agravios, esto es lo que se emite con respecto a los agravios y cumplimientos de esta resolución de amparo. Es así que en la parte final del agravio tercero, el recurrente refiere que le causa perjuicio que la indemnización en materia de condena se hubiese tomado como base únicamente 20 años laborados, ya que la autoridad demandada, al formular su contestación en el capítulo de constatación de los conceptos de impugnación, específicamente en el segundo, acepta lisa y llanamente que el actor tenía 21 años laborados. Se propone calificarlo como fundado porque las autoridades demandadas, al contestar la demanda, no controvirtieron la antigüedad de 21 años que manifestó el trabajador en el escrito inicial. Asimismo, en su primer agravio, el recurrente señala que el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto respecto del pago del premio estatal de antigüedad por 20 años laborados es ilegal porque en su escrito inicial de demanda no se hizo valer como acto impugnado dentro del juicio de nulidad, sino como una pretensión que por esa circunstancia debió estudiarse como se hizo con las diversas a las que se condenó a su pago. Se propone este argumento calificarlo como fundado, ya que al momento de su desplazamiento el actor contaba con 20 años de antigüedad y la jurisprudencia segunda, diagonal J, 18, diagonal 2012, emitida por la segunda sala de nuestro máximo tribunal, que sirvió de sustento al fallo recurrido, contempla, entre otros conceptos, el pago de premios como el de antigüedad que nos ocupa. Asimismo, en el segundo agravio, el recurrente manifiesta que en las condenas determinadas en el considerando sexto del fallo recurrido resultaba inaplicable para los elementos que elaboraban en la institución de seguridad pública el plazo de 12 meses que contempla el párrafo antepenúltimo del artículo 38 de la Ley de los Trabajadores del Servicio del Estado, ya que estos se rigen por sus propias leyes y dicha ley solo contempla servidores públicos de base que pueden ser sindicalizados y de confianza, además de que en el secretario jurisprudencial de la segunda sala, diagonal J, 18 de 2012, se estableció que el pago por dichos conceptos procedía hasta que se realizara el pago correspondiente. Este agravio se propone reiterar la calificación emitida en el acto reclamado en el juicio de garantías, ya que no fue materia de la concesión de la ejecutoria de amparo, que se cumplimenta, siendo esta que resultaba por una parte inoperante y por otra infundada. Asimismo, al inicio de su tercer agravio, el recurrente refiere que en el considerando séptimo del fallo recurrido se absolvió a la demandada del pago de los domingos y días festivos, no obstante de que al contestar la demanda, concretamente en el apartado de hechos, señaló que estos fueron cubiertos hasta el día de su separación, pero no acreditó que en su tiempo le fuera cubierto el pago de dichos días. Se propone reiterar la calificación emitida en el acto reclamado en el juicio de garantías, ya que no fue materia de concesión de la ejecutoria que se cumplimenta, siendo esta que resultaba inoperante. En otro argumento, en el agravio tercero, el recurrente señala que le causa agravio que al momento de considerarse el pago proporcional de aguinaldo por el tiempo laborado, se hubiese ordenado la deducción del impuesto correspondiente, ya que esta se debe realizar cuando se hace la sumatoria de todas y cada una de las prestaciones que fueron materia de condena y no de manera individual por cada prestación. Se propone reiterar la calificación emitida en el acto reclamado en el juicio de garantías, ya que no fue materia de la concesión de la ejecutoria que se cumplimenta, siendo esta como infundado. En otro argumento que hace valer la recurrente en su agravio segundo, sostiene que le causa perjuicio que en el fallo que se analiza se hubiese ordenado deducir en 2 ocasiones el impuesto sobre la renta, ya que en principio se le restó la cantidad de 1,274.72 pesos por concepto de dicho impuesto a la diversa de 9,287.91 para obtener la de 8,013.19 pesos, y no obstante ello, de nueva cuenta se ordenó se realizara la deducción del referido impuesto al momento de pagar la cantidad total de 494,875 pesos.
En ese sentido, se propone calificarlo como infundado, puesto que lo único que conlleva la determinación recurrida es no considerar el concepto 036 relativo al impuesto sobre la renta a cargo del trabajador pagado por el patrón para cuantificar la indemnización a la que se condenó y no una doble tributación como lo estima la recurrente. En ese sentido, conforme a lo que acabo de señalar, propongo que en relación con todo esto, por las razones expuestas en el considerando cuarto del proyecto, se deje sin efectos la resolución 1 de diciembre de 2022 emitida por este tribunal, esto en alcance a lo señalado por la resolución del juicio de amparo. Asimismo, como segundo punto, con base en las razones expuestas en el considerando sexto, se modifica el resolutivo segundo de la sentencia de 30 de mayo de 2022 y se condena a las demandadas al pago del premio estatal de antigüedad por 20 años laborados por la cantidad de 20,000 pesos, previa deducción del impuesto correspondiente, colmándose así la pretensión identificada con el inciso F del apartado de pretensiones que se persiguen del escrito inicial de demanda. Tercero, con base en esas razones expuestas en el Consejo Sexto, se modifica parcialmente la resolución cuarta de la sentencia de 30 de mayo de 2022 y se condena a las demandadas al pago de la indemnización a favor del actor en cantidad de 505,575 pesos, previa deducción de impuestos correspondientes, colmándose así las pretensiones identificadas en los incisos A, B y E del apartado de pretensiones que se persiguen del escrito inicial de demanda. Es así que con esto es lo que se argumenta y se cumple lo que nos solicitó la resolución de amparo. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con el proyecto y bueno, pues es, como bien lo dice el presidente magistrado, es en cumplimiento de una ejecutoria pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito, así que ciertamente estoy de acuerdo en todos los puntos que acaba de comentar. Muy bien. ¿Algún comentario, magistrado Alejandro Guerra? Sin comentario, magistrado presidente. Ok. Respecto al proyecto de resolución o recurso de resolución dictado en cumplimiento de ejecutoria de amparo dictado recién expuesto por su ponente, sí. Secretario, vamos a ver la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en cumplimiento de ejecutoria de amparo directo recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanis, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 026/2021/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución de recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 35/2021/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra nuevamente a mi cargo, por lo que procedo a exponer en segunda el sentido del proyecto. Como antecedentes tenemos de este proyecto, se interpuso la demanda el 19 de mayo del 2021 en contra de las resoluciones de las Secretarías de Seguridad Pública, Administración y Finanzas, todas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. El acto impugnado lo fue las negativas fictas supuestamente recaídas a las solicitudes formuladas a las demandadas el 30 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre, todas del 2020. Esta demanda fue contestada por acuerdos de 15 de julio de 2021, se tuvo a las autoridades dando contestación a las demandas, cierre de instrucción y la sentencia se emite el 7 de marzo de 2024, en la que se determinó que no se configuraban las negativas fictas atribuidas a la Secretaría de Seguridad Pública y Administración, ambas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, respecto de las solicitudes de pago de 3 de noviembre y 1 de diciembre, ambas de 2020. Asimismo, que se había configurado la negativa ficta atribuida a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas respecto de la solicitud de pago de 30 de octubre de 2020.
se declaró la nulidad para efectos de las resoluciones expresas de 25 de enero y 10 de marzo, ambas de 2021, emitidas por las Secretarías de Seguridad Pública y de Administración, ambas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y se reconoce la validez de la resolución negativa ficta que configuró la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Es así que contra esta resolución presenta los siguientes agravios y lo que se propone. En una parte de los agravios primero y segundo señala el recurrente que la sentencia está afectada de congruencia interna porque en los considerandos segundo y tercero se estima que no se configuraron las negativas fictas que se le atribuían a la Secretaría de Seguridad Pública y Administración, ambas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, porque se emitieron las resoluciones expresas de 25 de enero y 10 de marzo, ambas de 2021, y posteriormente, en los diversos considerandos quinto y sexto, se declara la ilegalidad de sus respectivas notificaciones, las cuales evidentemente no pueden ser válidas para demostrar la notificación de dichas resoluciones, previo a la tramitación del juicio, y por ende tuvo que tener por configurar las negativas fictas. Dicho argumento se propone calificarlo como infundado, ya que los considerandos segundo y tercero, en los que se analizó la configuración de las negativas fictas, no se puede vincular a los diversos considerandos quinto y sexto, puesto que en el estudio de legalidad que se efectuó en estos últimos goza de autonomía respecto a las negativas fictas originalmente impugnadas. En otra parte, los agravios primero y segundo señala el recurrente que, contrario a lo resuelto por la primera sala en los considerandos segundo y tercero de la sentencia, se actualizó la figura de la negativa ficta porque tanto el oficio número SSP/CGA/00613/2021 del 25 de enero de 2021, por el que la Secretaría de Seguridad Pública le requirió que se acreditara la personalidad, como la resolución del 10 de marzo del año en mención, mediante la cual la Secretaría de Administración declaró la caducidad del procedimiento al no resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pago, resulta innegable que no son resoluciones expresas que hubiesen resuelto el fondo de lo peticionado. Dicho argumento se propone calificarlos como infundados porque el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas regula la actualización de las ficciones legales que nos ocupan. Solo exige a las autoridades que resuelvan lo correspondiente, sin limitar dicha resolución a un estudio sobre el fondo de lo peticionado. En la parte final del agravio segundo, el recurrente refiere que le resulta ilegal que se haya tenido por desvirtuar la negativa ficta que se le atribuía a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, ya que la solicitud de pago que se le formuló el 1 de diciembre de 2020, mientras que la resolución expresa se emitió el 10 de marzo de 2021 y se notificó el 12 mes y año en cita, esto es cuando ya había transcurrido el plazo de 3 meses que contempla el párrafo primero del artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tamaulipas. Se propone calificarlo de inoperante por extemporáneo, ya que no se hizo valer en el momento procesal oportuno, que lo era al formular la ampliación de demanda de nulidad, tal y como lo hizo al cometer la ilegalidad de las notificaciones del 12 de marzo de 2021. Asimismo, señala que al inicio del agravio tercero, el recurrente aduce que en el consentimiento séptimo del fallo recurrido se omitió analizar la litis integrada por los escritos de demanda, ampliación y sus respectivas contestaciones, ya que el hecho 2 del escrito inicial relativo a que se cumplió con el suministro de insumos alimenticios no fue negado al dar contestación a la demanda las Secretarías de Administración y Seguridad Pública, ambas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por lo que se debió tener, por cierto, para demostrar que se cumplió con el objeto del contrato. Dicho argumento se propone calificarlo como inoperante al encontrar sustento en una premisa errónea, concretamente en una acreditación de hechos que no formaron parte de la lista establecida en el considerando séptimo, la cual giró en torno a si el actor acreditó su afirmación en el sentido de que la obligación del pago requerido se estipulaba en el contrato. Asimismo señala que en la parte final del agravio tercero, el recurrente señala que en el considerando séptimo del fallo recurrido se omitió analizar que aun y cuando la cláusula sexta del contrato establecía que sería a cargo de la Secretaría de Administración la que realizara el pago en términos de lo previsto en la fracción 23ª del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, le corresponde a la Secretaría de Finanzas dicha atribución y que además que esta última al contestar la demanda se reconoció como vehículo de pago,
de acuerdo a lo estipulado por el diverso 54 de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas. Al haberse demostrado que se suministró lo pactado, se actualizaba la justificación requerida para realizar el pago. Se propone calificar este argumento como infundado, ya que no se actualizan las hipótesis legales que invoca, pues en dicho considerando no se analizaron hechos relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato y porque la actora no justificó en el juicio de nulidad la obligación del pago. Asimismo, al inicio señala que en el agravio cuarto el recurrente manifiesta que los considerandos quinto y sexto del fallo recurrido son ilegales porque se declaró la nulidad para efectos con base en aspectos procesales planteados por las autoridades demandadas en su defensa para tener por no configurar la negativa ficta y que impidieron el conocimiento del fondo, aun y cuando las resoluciones expresas estaban enfocadas a la justificación de la personal del promovente, invocando para apoyar su argumento la tesis jurisprudencial de la segunda sala, diagonal J 166, diagonal 2006. Dicho argumento se propone calificarlo como de infundado toda vez que en términos del criterio jurisprudencial que invoca, en la especie no se encontraba precluido el derecho de las autoridades demandadas para desechar la instancia con sustento en situaciones procesales. Asimismo señala que en la parte final del agravio cuarto el recurrente manifiesta que en los considerandos quinto y sexto del fallo recurrido la sala incumplió con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas porque contaba con elementos dentro de la litis para resolver el fondo de lo planteado, ya que las autoridades demandadas expresaron razones de fondo para negar el pago y su representada expuso las causas de ilegalidad de negativa de pago. Además, que ningún fin práctico conduciría a que las autoridades requirieran el acreditamiento de la personalidad en los procedimientos administrativos iniciados con motivo de las solicitudes de pago, pues subsistiría la posibilidad de que nieguen el pago. Dicho argumento se propone calificarlo de inoperante, ello en principio porque se sustenta en una situación subjetiva futura, como lo es que se le va a negar el pago, y por otra parte pierde de vista que el párrafo primero de la hipótesis legal que invoca es clara al establecer que la litis en el juicio de nulidad se integra tanto con las pretensiones como con las resoluciones impugnadas, y en el caso estas últimas versaron sobre aspectos relacionados con la personalidad y caducidad, es decir, el fondo del asunto no formó parte de la litis. Además, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tamaulipas, tales aspectos resultan de estudio oficioso. En este sentido, se propone que la sentencia del 7 de marzo de 2024, dictada por la primera sala dentro del juicio de nulidad 35, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, sea confirmada. Cabe aclarar que no los dije al principio, también hubo un recurso adhesivo, el cual se declara sin materia, en virtud de que no fue procedente las pretensiones del recurrente. Es cuanto con respecto a este punto y se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Sin comentarios, presidente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 35, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 02, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra también a mi cargo, por lo que procedo a exponer enseguida el sentido del proyecto.
Este asunto tiene como antecedentes la interposición de la demanda fue el 3 de enero del presente año, y la autoridad fue el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, y la resolución impugnada lo fue la resolución contenida en el oficio CB.AC.01.2023/5419, por medio del cual se impone medida disciplinaria de suspensión temporal y remuneración económica de 4 días a la promovente, y se ordena restituir el numerario económico por la cantidad de 67.779.58 que erogó de manera indebida como directora del plantel 17 de Reynosa, que fue un contrato de proveedores cuyas facturas no se emitieron ante el SAT. Es así que el presente recurso de reclamación fue contra el auto de 4 de enero de 2024, en el que la primera sala unitaria consideró la improcedencia del juicio de nulidad porque la autoridad demandada impuso la medida correctiva actuando como patrón, al violentar la conducta de la actora el reglamento interno de las condiciones generales del trabajo, por lo que el asunto es competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En los agravios que expuso la recurrente, en el primero señaló que el juicio es procedente en términos del artículo 4, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal, ya que se le impuso una sanción administrativa y por ende se acredita la procedencia. Y el segundo de los agravios señala a la demandada que al imponerle una sanción actúa como autoridad, no como patrón, por lo que el juicio es procedente. La propuesta a este pleno es que resulta procedente pero infundado el recurso de reclamación, toda vez que el fundamento empleado por la demandada al emitir la sanción norma la relación laboral entre los contendientes del juicio, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa no tiene competencia para conocer de este juicio. La procedencia que se refiere al artículo 4, fracción 16 de la Ley Orgánica, se actualiza cuando se inicia un procedimiento de responsabilidades administrativas graves, y en el caso que nos ocupa solo se sanciona una relación laboral, utilizando un criterio orientador de la primera sala en amparo en revisión de la 346/2021, por lo que se propone declarar como procedente pero infundado dicho recurso en contra del auto del 4 de enero de 2024, por el que se determinó desechar el juicio de nulidad correspondiente. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por la palabra, magistrado presidente. Pues sí se considera que la propuesta del proyecto es correcta, toda vez que efectivamente el acto señalado como impugnado no es de aquellos que están establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas. Por lo tanto, este tribunal no es competente para conocer, ya que dicho acto es emitido como una sanción entre empleado-patrón, ¿no? Y no como medida disciplinaria en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, por lo tanto consideramos que es correcta la propuesta y nuestro voto es en favor. Gracias. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado. ¿Algún comentario, magistrado Jesús Gerardo Aldape? En el mismo sentido del magistrado Guerra, magistrado presidente, estoy de acuerdo con el proyecto, al tratarse siempre y en todo momento de un acto que derivó de una relación contractual entre el recurrente y el Estado. Entonces, partiendo de esa base, el actuar como patrón se ubica en un plano de bilateralidad que caracteriza las relaciones laborales regidas por la normatividad en materia de trabajo y no la administrativa. Por lo tanto, el solo hecho de analizar en sí la sanción impuesta, nos damos cuenta que no se trata específicamente de la aplicación del derecho administrativo sancionador, sino simple y sencillamente de una conducta que la sancionó a través de un reglamento interior de las condiciones de trabajo. Entonces, partiendo de esa base, nos es claro que no es este tribunal el competente para llevar a cabo la sustanciación de ningún juicio. Es cuanto, presidente.
Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 02/2024/1 romano-A. El cuarto y último proyecto correspondiente a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en expediente del juicio de nulidad 31/2023/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Muchas gracias, magistrado presidente. En efecto, y tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 31/2023/3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto de este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de fecha 1 de noviembre de 2023, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda por parte de la auditora especial para ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, de manera breve se expone el único agravio vertido por la ahora recurrente. La parte actora sostiene que no debió de admitirse a trámite la contestación de demanda en virtud de que el nombramiento que exhibió la compareciente para acreditar su personalidad no está debidamente certificado. Y al respecto a este honorable pleno, consideramos proponer que dicho agravio es infundado y por ende insuficiente para revocar el auto recurrido, toda vez que no le asiste la razón al recurrente, pues pretende que se le exijan mayores requisitos a la auditora especial para ayuntamientos para acreditar su personalidad en el juicio de nulidad de los que se encuentran contemplados en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, como lo es que tenga que exhibir copia certificada del nombramiento en la cual se le designó como auditor especial para ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado, pues sabemos que este requisito no se establece en la ley de la materia, sino que únicamente se exige la cita del ordenamiento legal o reglamento donde conste que le corresponde la defensa jurídica, y si ella es la titular de la autoridad señalada y emplazada como demandada, pues resulta en este caso innegable que tiene facultades para comparecer en el presente juicio. En este sentido, al resultar infundado el único agravio vertido por la recurrente, se propone a este honorable pleno confirmar el auto de fecha 1 de noviembre de 2023, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda por parte de la Auditoría Especial para Ayuntamientos de la Auditoría Superior para el Estado de Tamaulipas. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión en el presente asunto. Magistrado Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, estoy de acuerdo con el proyecto que acaba de comentar y de exponer el magistrado Guerra, en el sentido que resultó procedente pero infundado el recurso de reclamación. Realmente, del análisis propio que se llevó a cabo de manera física del expediente, se desprende una certificación al nombramiento específicamente de la persona que está señalada como autoridad demandada. Partiendo de esa base, resulta totalmente infundado los argumentos vertidos por el recurrente, en el sentido de que no se acreditó con documento idóneo la personalidad de la autoridad. Partiendo insisto, del análisis del expediente, se demostró que el auditor superior certificó específicamente su nombramiento, y donde consta el original de esa certificación, donde se señala que es copia fiel y exacta de su original. Entonces, partiendo de esa base, insisto, estoy totalmente de acuerdo
en que resulta infundado los argumentos de la parte recurrente, y definitivamente estoy de acuerdo que se confirme la admisión de la contestación. Sí, es cuanto. Gracias, magistrado. Sí. De igual manera concuerdo con ambos argumentos, sin más que agregar. Si no hay más que agregar y considerando se encuentre suficientemente planteado y discutido el asunto, el secretario procede a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 31/2023/3 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, el secretario procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos a discutir, así como tampoco se tienen programados asuntos a tratar en los siguientes puntos del orden del día, números 8 y 9. Atento a lo anterior, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 46 minutos del 23 de mayo de 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias a todos.